Muy buenas a todos, mi nombre es Germán Espinosa y hoy estaremos viendo los efectos de flujo de armadura sobre las máquinas eléctricas y cómo graficarlas en MATLAB según una representación gráfica fácil. Ya. Como introducción podemos ver que el flujo de armadura eh, se produce en la máquina eléctrica, ¿cierto? Donde existe un rotor y existen polos. Pueden ser más polos, pero en este caso, en este ejemplo son básicos, son dos polos. Podemos ver el flujo de campo, ¿cierto?, entre ambos polos, y en esta parte, en este segmento, podemos ver que existen pérdidas del campo magnético que son dispersiones del flujo, por así decirlo, ocurridas porque aquí en estos segmentos no hay nada que evite esas pérdidas al estar girando el rotor y hace que haya menos eficiencia, ¿cierto?, dentro del motor y hayan unas pérdidas considerables en cuanto a a la máquina eléctrica y a la potencia que puede entregar esto. Entonces, ahora lo que vamos a ver son las representaciones gráficas de estas curvas producidas y cómo poder compensarlas, ¿cierto?, con unos métodos que existen. Primeramente, aquí en MATLAB ya tengo los scripts hechos, pero los voy a explicar paso a paso. Estos pequeños comandos se utilizan para poder, eh, para borrar la ventana, lo que está en la ventana de comando, lo van a ver aquí, CLC. Si yo tengo, por ejemplo, un gráfico abierto, como en este caso, yo puedo utilizar el comando close all para poder cerrar dichas ventanas y como ven ya no las puedo encontrar. Y además puedo utilizar clear all para borrar todas las constantes anteriormente puestas en el workspace, las constantes o variables definidas. Ya. Ahora pasando al tema que nos concierne. Defino primero un tiempo, ¿cierto? Donde yo voy a hacer, donde esto es un tiempo en realidad que lo puede definir cualquiera en cualquier segmento de tiempo. Yo quise usar esto de 0 hasta 10. Supongamos que pueden ser segundos. Puede ser milisegundos, puede ser el tiempo que ustedes estimen conveniente. Esta va a ser, ¿cierto?, la corriente de campo, que va a ser la que circula a través del estator. Y estas van a ser el campo magnético del campo, por así decirlo, porque es F de field, que va a circular, ¿cierto? Y está en función de la corriente de campo. Yo voy a decir que en cierto instante el campo magnético, ¿cierto?, se carga para T mayores que 5, luego en T mayores que 4.9 se comienza a ser negativo, en T mayor a 5 también comienza a ser negativo y luego en T mayores que 9.5 vuelve a ser positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que son como funciones de escalones. Un escalón positivo, escalón negativo y escalón positivo. Este último segmento. Entonces yo aquí con este comando lo voy a graficar. Voy a desactivar esto. Con este comando lo voy a graficar. Como se ve en la gráfica, se aprecia los escalones que nosotros estábamos buscando y esto va a ser el tiempo en que la máquina o la escobilla está en paralelo, o sea, en posición con un polo, que puede ser este el polo positivo y este el polo negativo. Entonces en esta parte el campo magnético está totalmente al valor positivo y aquí está totalmente al valor negativo. Sin embargo, este método de utilizar escalones no me sirvió porque yo lo que necesito es un método donde yo pueda trabajar junto con otras curvas que voy a definir a partir de ciertos puntos que me dan y para eso he pasado este tipo de curva de escalones, la he pasado a vectores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que he definido ciertos valores de tiempo en la medida del 0 al 10, que voy a llamar a este vector t por punto, o sea, tiempo por puntos dado, y va a ser el campo magnético, ¿cierto?, en función de IF, con los valores 0, 0, 0, 1, aquí estaría el escalón positivo, el escalón negativo, y luego vuelve a 0. Entonces, estos serían los tiempos definidos para cuando ocurren esos valores. Aquí con esta línea voy a graficar dicho punto son dos gráficos, las dos en posición 1 y este va a ser el gráfico 2, el otro es el gráfico 1. Entonces lo grafico, he hecho correr el programa y claro, si se dan cuenta, en realidad no hay diferencias semejantes que se puedan ver mayormente o se pueden mayormente apreciar,
Por lo tanto, podemos decir que esto es una aproximación correcta del cambio de polos, por así decirlo, del campo magnético. Ahora vamos a explicar, ¿cierto?, lo que ocurre en la armadura, o sea, en el rotor. Primero, obviamente, lo que pusimos anteriormente, los primeros comandos, se define el tiempo, se define una corriente de armadura, que esta primeramente la vamos a poner con corriente valor a 0, y se define, ¿cierto?, para los mismos puntos de tiempo anteriores, que yo lo único que hice fue copiar estos puntos y ponerlos aquí. Se dice que existe, ¿cierto?, una corriente, un campo magnético de armadura definido en función de la corriente de armadura y que va a variar en estos puntos. Los puntos que yo puse aquí son datos que yo recopilé para poder asemejar la forma de curva que tiene el campo magnético en función de la corriente, el campo magnético de la armadura. Entonces yo voy a hacer un plot con esto para mostrarles cómo es la gráfica. Como podemos ver, obviamente va a ser una recta 0 en el valor 0 porque no hay corriente dada. Definimos, ¿cierto?, la corriente y de armadura como 0. Pero ¿qué pasa cuando le damos valor a 1? Ya que el campo magnético está definido según la corriente de armadura. Entonces podemos ver aquí que se forma lo que nosotros estamos buscando. Esta es una aproximación de la curva real que ocurre en el campo magnético de la armadura. Aquí, como podemos ver, están los segmentos que yo mencionaba anteriormente. En estas partes de donde hay valles no hay polos. No está el polo positivo ni el polo negativo que ocurría en la armadura. O sea, que ocurría en el estator. Se los voy a mostrar en un momento más. Y en estas partes ocurre, ¿cómo decirlo?, una carga de campo magnético, puesto que el rotor, ¿cierto?, está girando para llegar a la posición del campo magnético del polo positivo. Y aquí está una descarga, por así decirlo, del campo magnético. A continuación, lo único que hice fue meter las dos curvas anteriores, ¿cierto? Definía la corriente de campo, la corriente de armadura, los puntos de tiempo. El campo magnético del campo, del field, por así decirlo, definido, ¿cierto?, igualmente que el anterior. El campo magnético de la armadura, al igual que el anterior, del mismo vector. Y ahora voy a definir un campo magnético total, que es la suma de ambos campos magnéticos. ¿Qué me va a ocurrir? Supongamos que yo tengo una corriente de armadura 0. Como pueden ver, le puse nombres ahí también con estos comandos. ¿Y qué es lo que ocurre aquí en las curvas? En el campo magnético de los polos podemos ver el primer gráfico que hicimos, que en esta posición es cuando está el polo positivo y en esta posición está el polo negativo. Tenemos que suponer que en este espacio de descarga, por así decirlo, o de tiempo, en este espacio de tiempo, no hay ningún polo. Por lo tanto, se puede decir que existe un cambio de posición del rotor y donde el campo magnético, o sea, del estator, donde el campo magnético, ¿cierto?, pasa de ser positivo a ser negativo. El campo magnético del rotor no presenta ningún valor porque lo definimos la corriente de armadura como valor 0. Y ya que el campo magnético total es la suma de ambas, esta no se ve afectada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros aumentamos el valor de la corriente de armadura. Supongamos un valor 1.7. Puede ser cualquier valor. Ahora vemos que se forma la curva que anteriormente habíamos visto. Y esta curva, sumada con la anterior, va a dar el campo magnético total. Y ahora, como vemos, esto es un desastre. Esta parte no es lo que queremos. Lo que nosotros necesitamos es que se halle de nuevo la curva de campo magnético en los polos. Esto es lo que se llama efecto de armadura. Y lo que nosotros necesitamos son dos dispositivos para poder nivelar o ajustar, o más bien dicho, compensar las pérdidas que ocurren en estos casos. ¿Qué pérdidas ocurren? Aquí y aquí ocurren pérdidas. Este segmento sería el mismo que este. Ocurren pérdidas porque no hay polos. No hay polos en estos segmentos de la curva. Y aquí en estos tiempos, aquí y aquí, ocurren pérdidas porque el campo magnético, ¿cierto?, se está ajustando al polo y se tiene que comenzar a cargar, por así decirlo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, vamos a replicar unas curvas de dos dispositivos que se implementan en la máquina eléctrica
para poder compensar esta curva. Lo primero que vamos a hacer va a ser la instalación, o sea, la gráfica de una curva que ocurre al agregar interpolos en la máquina eléctrica. Para esto, ¿cierto? Definimos lo mismo que lo anterior. Está la corriente del campo, la corriente de armadura. Vamos a poner valor. No, vamos a ponerle un valor 0 para el primer caso. Y luego está el campo magnético, ¿cierto? El campo magnético F, el campo magnético de armadura. Y se define la función interpolo como, ¿cierto? Dado unos vectores que van a ser los puntos donde están los valles que anteriormente habíamos visto, que son estos, ¿cierto? Puesto que los interpolos solamente afectan las partes donde no hay polos, ¿cierto? ¿Se entiende? Los interpolos vendrían a ser estos objetos que tenemos aquí. Se puede ver este y este son los interpolos que se utilizan entre los polos, por así decirlo. ¿Cuál es el efecto de esto? Lo que produce esto es que el plano neutro, ¿cierto? En vez de estar rotado, vuelva a tener su posición original. Que no ocurra un giro en la línea natural geométrica del rotor. Entonces, al realizar este ajuste, nosotros lo que hacemos es que se define con la misma corriente de la armadura, porque están en serie con esa corriente. Sin embargo, le vamos a dar un valor negativo porque está en una dirección de polo opuesto a lo que va el flujo. ¿Para qué? Para justamente compensar las pérdidas de flujo, vamos a aplicarle un campo contrario. Ya, ahora defino el nuevo campo total como la suma de los tres campos, el campo magnético field, el campo de armadura y el campo del interpolo. ¿Qué va a ocurrir con estas tres sumas? Al graficarlas, primeramente vemos el caso en que la corriente de armadura es 0, por lo tanto nos afecta el campo magnético. Nosotros, esto es lo que tenemos que buscar, que el campo magnético total sea igual que el campo magnético de los polos. Ahora, ¿qué pasa cuando se aumenta la corriente del campo magnético de la armadura? Pongamos un valor 2.3, un valor al azar. Ahora vemos que la curva, ¿cierto?, del campo magnético del rotor se establece, al igual que la habíamos visto anteriormente. Esto es por efecto de armadura. Y vemos cómo aparece la curva del campo magnético del interpolo. Como dijimos anteriormente, lo que necesitamos es que esta parte, o sea, los valles sean compensados. Y justamente ocurren curvas en los puntos donde el valle se desata, por así decirlo. Entonces, al sumar ambos campos, van a ocurrir rectas. Y ahí vemos cómo se anula el efecto gracias a los interpolos. Esta es la representación gráfica, suponiendo que el interpolo, ¿cierto?, está entre medio del polo positivo y el polo negativo de la máquina. Ahora pasaremos a ver qué es lo que podemos hacer para poder compensar estos tiempos del campo magnético. Para esto vamos a utilizar unos devanados extras que se ubican en estas posiciones. Como ven, aquí están los polos de una máquina de motor eléctrico, y aquí en estos puntos existen unos devanados extras, que son los que nos van a ayudar a compensar los tiempos de carga del campo magnético. ¿Por qué? Porque en esta parte hace que aumente, ¿cierto?, la velocidad de la carga, por así decirlo, del campo magnético, y aquí también hace que aumente. Suponiendo que esta es la parte positiva y la parte negativa, ¿cómo vamos a representar ahora en el gráfico? ¿Cierto? Definimos igual los mismos comandos, definimos las corrientes, definimos los campos magnéticos anteriormente dichos, y se va a utilizar la curva de devanado, que está hecha a partir de la corriente I sub A, pero negativa, porque al igual que el caso anterior de los interpolos, necesitamos que esta sea contraria a la carga para poder compensar las pérdidas que tiene por la corriente de armadura. Entonces se define unos puntos, ¿cierto?, donde existe un valor constante. Luego este valor va a disminuir en una recta, va a quedarse, ¿cierto?, estable durante unos segundos y va a volver a aumentar.
Esta es como la forma de curva que va a tener. Ahora se los voy a mostrar. Y nuevamente definimos el campo magnético total como la suma de estos campos magnéticos. Luego al graficarlo con esta función, con estos comandos, se da lo siguiente. Y lo graficamos como nosotros necesitamos. Aquí vemos, ¿cierto? De nuevo la curva del campo magnético del polo, el campo magnético del rotor. Y aquí vemos el campo magnético de los devanados. Es lo que estábamos comentando anteriormente. En ciertos puntos, ¿cierto? Se mantiene una recta, luego va a disminuir. ¿Por qué? Porque necesitamos que esta compense la curva de carga que tiene el campo magnético del rotor. Entonces al sumar esta con esta nos va a quedar una recta que es esta. Luego se mantiene estable porque en este segmento es donde el rotor pasa a través del interpolo, por así decirlo, y ya se sale de los polos. Y tenemos que recordar que el devanado está puesto en los polos, por lo tanto en este tiempo no afecta. Pero sí afecta cuando vuelva a estar de nuevo cerca del polo. Entonces esta curva que está en pendiente positiva va a complementarse con la curva del campo magnético del rotor y va a hacer que la suma quede una recta, como vemos a continuación. Estos puntos que están aquí, sin modificarse, tenemos que recordar que son los puntos donde está el interpolo. Y en estos puntos no existen devanados, por lo tanto no pueden afectar en este punto. Sin embargo, ¿qué pasa cuando usamos ambos casos? Cuando usamos ambos casos, ¿cierto? Se definen las mismas cosas anteriores. Se define ahora la función de interpolo y la función de devanado, al igual que las anteriores. Lo único que hice fue copiarlas hacia el otro script. Y se define un campo magnético que es la suma de los interpolos más el devanado. El campo magnético total entonces va a ser la suma de los cuatro: el campo magnético del field, el campo magnético de armadura, el campo magnético de los interpolos y el campo magnético de los devanados. Luego grafico estos cuatro y ¿qué es lo que ocurre? Como vemos, el campo magnético de los interpolos más los devanados es, como dijimos anteriormente, la suma. Entonces tenemos aquí en este segmento el campo magnético de los interpolos, en este segmento el campo magnético de los devanados, y al sumar ambas curvas, ¡tarán!, queda el campo magnético total. Esta sería la representación de lo que se necesita en una máquina eléctrica para poder compensar las pérdidas de flujo, para poder compensar las pérdidas del flujo magnético que ocurren por el efecto de la armadura. Como comentarios podemos decir que la curva que se tiene que dar entre la suma del interpolo más los devanados prácticamente es la misma curva que ocurre con el campo magnético del rotor, pero negativa. ¿Para qué? Para que se anule. Como un comentario, resolviendo también, ¿cierto?, la duda propuesta por el profesor, esto es mucho más eficiente que cambiar, por ejemplo, las escobillas que tiene el motor eléctrico. ¿Qué es lo que pasa con esto? Como se ve en esta imagen, aquí se ve que el eje, ¿cierto?, el plano neutro del rotor está corrido. ¿Y qué es lo que implica esto? Como dijimos anteriormente, es una pérdida y se necesita compensar. Y para eso existen dos formas. Existe la forma que mencionamos ahora haciendo los gráficos, pero también se puede hacer de otra forma, que es cambiando la posición del escobillado. Supongamos que estas son las escobillas que hacen contacto con el rotor. Entonces lo único que habría que hacer sería ajustarlas para que queden justo con el plano. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que las desventajas de esto es que se tiene que hacer cada cierto periodo de tiempo en realidad cercano, porque esta máquina eléctrica funciona con cargas, que las cargas varían en las máquinas eléctricas reales. Supongamos un centro comercial va a estar cambiando sus cargas cada, no sé, pues cada una hora, cada 30 minutos, y por lo tanto se va a volver a desajustar el rotor, por lo que no es recomendable hacerlo para máquinas mayores a 1 kilowatt, porque se va a tener que estar haciendo un cambio constante. Sin embargo, para máquinas pequeñas, que la carga no varía tanto y no se cambia mucho el flujo, esto es ideal hacer el cambio de escobilla, hacer el ordenamiento de la escobilla, porque no es tan caro para una máquina pequeña. Sí lo es para una máquina grande.
donde se necesitaría estarlo haciendo cada cierto tiempo y sin contar que el tamaño de la máquina hace que el tamaño de las escobillas también crezca. Otro punto a considerar es que las escobillas tienen un desgaste al estar cierto en contacto con el rotor, por lo tanto estas se deben estar cambiando cada cierto tiempo y agregarle el costo del cambio, la mantención, más tener que estarlas cambiando cada cierto tiempo, de verdad que hacen que esto sea inviable para una máquina grande. Por lo tanto, se sugiere y se recomienda que se utilice, ¿cierto?, la utilización de interpolos y, y de los devanados para poder mejorar las pérdidas del flujo magnético ocurridas por el efecto de armadura. Así que eso sería todo, espero que les haya servido. Mi nombre es Germán Espinosa y les mando unos saludos. Chao.